¿Te imaginas que el líder máximo de la Iglesia Católica, aquel que debería representar la moral y la santidad en la tierra, haya vivido sumergido en la lujuria, la corrupción y las orgías dentro de los muros sagrados del Vaticano? ¿Y si te dijera que hubo un papa tan profundamente involucrado en escándalos, traiciones y celebraciones prohibidas que su nombre, hasta hoy, es sinónimo de decadencia y escándalo? Prepárate, porque hoy vamos a recorrer los pasillos más oscuros de la historia y descubrir el lado más sombrío del Vaticano, adentrándonos en la vida de Rodrigo Borgia, más conocido como el Papa Alejandro V, el hombre que transformó la sede de la fe cristiana en un verdadero palacio de placeres prohibidos. Quédate conmigo hasta el final, porque los detalles que descubrirás hoy pueden cambiar para siempre la forma en que ves la historia de la Iglesia y sus bastidores. Y, por supuesto, si eres nuevo aquí en el canal, aprovecha para suscribirte, activar la campanita y dejar tu like, porque aquí revelamos los secretos más ocultos de la historia, de una forma que nunca antes habías visto. Rodrigo Borgia, la semilla de la ambición. Antes de vestir la sotana papal y asumir el trono sagrado de San Pedro, Rodrigo Borgia ya era famoso, o mejor dicho, infame, por su insaciable sed de poder. Nacido el 1 de enero de 1431 en Valencia, en el Reino de Aragón, actual España, Rodrigo era sobrino del Papa Calixto III, un factor que lo impulsó rápidamente dentro de los engranajes del Vaticano. Desde muy joven aprendió que la Iglesia era mucho más que una institución espiritual, era una máquina política colosal, capaz de fabricar y destruir reyes, financiar ejércitos y definir el futuro de naciones enteras. Con apenas 25 años, Rodrigo ya ostentaba el título de vicecanciller de la Santa Sede, uno de los cargos más poderosos de toda la Iglesia. Gracias a su habilidad innata para las negociaciones de bastidores, entendió pronto una verdad simple y brutal: la santidad no era más que una fachada. Lo que realmente movía al Vaticano eran los intereses políticos, las alianzas secretas y los juegos de poder sin límites. Rodrigo era descrito por sus contemporáneos como un hombre de apariencia imponente, rostro ancho, ojos vivos y voz magnética, capaz de seducir tanto a aliados como a adversarios. Fiestas privadas lujosas, amantes ocultas, hijos ilegítimos, todo eso ya formaba parte de la vida de Rodrigo mucho antes de aspirar al trono papal. Pero, ¿cómo un hombre tan marcado por la corrupción logró alcanzar el cargo más sagrado de la cristiandad? La respuesta es simple y brutal: dinero, alianzas sucias y corrupción en niveles inimaginables. La elección más vergonzosa de la historia papal. El año era 1492. Mientras Cristóbal Colón se lanzaba hacia lo desconocido, buscando nuevas tierras para el Imperio Español, en Roma ocurría una batalla mucho menos heroica, y mucho más vergonzosa. El cónclave papal, que debería haber sido un momento de profunda oración e inspiración divina, se transformó en un mercado negro de votos, donde cargos y riquezas eran intercambiados como mercancía. Rodrigo Borgia, ya riquísimo y extremadamente influyente, distribuyó oro, tierras y títulos para comprar el apoyo de los cardenales. Prometió obispados lucrativos, castillos, feudos e indulgencias. Todo a cambio de un único favor: el voto. Los relatos de la época describen escenas surrealistas: sacos de monedas de oro siendo llevados discretamente por los corredores del Vaticano, reuniones secretas donde los cardenales negociaban sus votos como mercaderes en un mercado. El olor de la corrupción impregnaba el aire. Y al final de esa vergüenza histórica, Rodrigo Borgia fue elegido, adoptando el nombre de Alejandro V. Pero lo que pocos sabían era que la verdadera historia, la más oscura y chocante, apenas estaba comenzando. El Vaticano, de sede de fe a palacio de depravación. Con la corona papal firmemente en su cabeza, Alejandro V abandonó cualquier pretensión de santidad. El Vaticano, símbolo de pureza y fe para millones de fieles, fue rápidamente transformado en un teatro de excesos. Rodrigo trajo a sus amantes al interior de los palacios papales, estableciéndolas en habitaciones lujosas, decoradas con tapices caros y esculturas eróticas ocultas bajo velos de religiosidad. Una de las más célebres fue Giulia Farnese, apodada la Bella Giulia. Descrita como deslumbrante, dominaba la corte con su belleza e influencia. Los banquetes extravagantes se volvieron rutina. Las reuniones diplomáticas se transformaban en fiestas desenfrenadas que se prolongaban hasta la madrugada, regadas con vinos carísimos, manjares exóticos y, por supuesto, orgías.
Si hoy pensamos en el Vaticano como un lugar de silencio solemne, bajo Alejandro V era descrito como un verdadero burdel de lujo. Diplomáticos extranjeros que visitaban la corte papal enviaban cartas horrorizadas a sus reyes, describiendo en detalle las escenas de depravación y blasfemia que presenciaban. Pero lo que más escandalizó al mundo, y dejó marcas profundas en la historia, fue el infame banquete de las castañas. El banquete de las castañas, la noche que escandalizó siglos. Imagina la escena, un vasto salón iluminado apenas por la luz titilante de cientos de velas. Alfombras orientales cubriendo el suelo, exhalando un intenso olor a incienso y vino. Sobre las mesas de mármol, frutas exóticas, carnes raras y botellas de vino fluían como ríos. Y en el centro, decenas de prostitutas, cuidadosamente seleccionadas, bailaban desnudas, arrojando castañas al suelo. El evento se conoció como el banquete de las castañas. Cardenales, nobles y soldados competían en desafíos sexuales, alentados por el propio Papa y sus hijos, César y Lucrecia Borgia. Premios eran entregados a quienes más se destacaban en vigor y rendimiento. Según los registros del cronista Johann Burchard, maestro de ceremonias papal, cerca de 50 prostitutas participaron en aquella noche infernal. Y Alejandro V no era apenas un espectador. Participaba activamente, celebrando cada acto de degradación como si fuera una misa profana. Este evento, que debería haber destruido para siempre la credibilidad de la Iglesia, fue tan escandaloso que durante siglos se intentó negarlo, pero los registros sobrevivieron, inmortalizando para siempre la vergüenza de aquella noche. La dinastía de los hijos prohibidos. A diferencia de sus predecesores, que ocultaban a sus hijos ilegítimos, Alejandro V los reconoció públicamente. Y no solo eso, los convirtió en piezas centrales de su juego de poder. César Borgia, el más famoso, se convirtió en cardenal siendo aún muy joven, aunque era más conocido por su violencia implacable que por su piedad. Más tarde abandonaría la sotana para comandar ejércitos, acumulando una vasta fortuna mediante conquistas brutales. Lucrecia Borgia, por su parte, fue utilizada como moneda de cambio en alianzas políticas. Casada y desposada varias veces, Lucrecia fue descrita a veces como víctima y otras como cómplice de los sucios juegos de la familia Borgia. Rumores de incesto entre ella y César, o incluso con Alejandro V, se propagaron por toda Europa como pólvora. Relatos de cartas demasiado afectuosas, gestos íntimos inapropiados y escándalos encubiertos solo alimentaron aún más la siniestra fama de los Borgia. La lujuria como herramienta de dominación. Para Alejandro V, el sexo era más que un placer. Era un arma. Entendía que pocos hombres resistían los encantos de la carne y explotaba esto de manera magistral. Organizaba fiestas privadas para cardenales y nobles, registrando cuidadosamente sus pecados, para luego usarlos como instrumento de chantaje. Tratos políticos, concesiones de tierras, e incluso decisiones sobre guerras fueron moldeados entre copas de vino y camas compartidas. Era como si la propia salvación espiritual se vendiera, o peor aún, se intercambiara, por placeres carnales. Esta red de corrupción garantizó que Alejandro V reinara más tiempo de lo que muchos preveían, a pesar de los escándalos públicos. Pero, como toda historia construida sobre la podredumbre, su fin estaba cerca. Conspiraciones y el comienzo del fin. Con el tiempo, los enemigos se multiplicaron. Dentro del Vaticano, los cardenales conspiraban en silencio. Fuera de los muros, los reyes europeos, indignados, comenzaban a presionar por cambios radicales. En 1503, tras uno de sus innumerables banquetes, Alejandro V enfermó repentinamente. Sus síntomas, vómitos, fiebre altísima, delirios, sugieren envenenamiento. En cuestión de horas, su cuerpo comenzó a pudrirse en vida, exhalando un hedor insoportable que horrorizó incluso a sus propios hijos. La muerte de Alejandro V fue vista como un castigo divino por sus pecados indescriptibles. El Vaticano después de los Borgia, intentos de borrar la vergüenza. Tras su muerte, el Vaticano entró en frenesí. Documentos fueron quemados a toda prisa. Testigos desaparecieron misteriosamente. Se intentó reescribir la historia, pero era demasiado tarde. El nombre Borgia quedó para siempre asociado a corrupción, lujuria y degradación.
Siglos después, sus pecados aún resuenan como recordatorio de cuán bajo puede caer incluso la más sagrada de las instituciones. ¿Cuántos secretos siguen escondidos? Ahora te pregunto, si todo esto fue posible, si el propio Papa reinó sumergido en escándalos y depravaciones, ¿cuántos otros secretos siguen encerrados en los archivos secretos del Vaticano? ¿Cuántas verdades aún permanecen ocultas? ¿Cuántas historias, quizás aún más chocantes, jamás saldrán a la luz? Si quieres seguir desvelando conmigo los misterios más prohibidos de la historia, deja tu like, comenta aquí abajo qué te ha parecido este video y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal. En el próximo episodio, exploraremos un misterio aún más oscuro, enterrado en los sótanos secretos de la fe. Te lo garantizo, no querrás perdértelo. Hasta entonces.